Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos iniciando la primera grabación del Comité Técnico Aguacatero. Este es el primer ensayo. Van a escuchar algo de ruido blanco afuera. La idea es que vamos a tener esta primera charla grabada. De aquí en adelante los comités van a participar en stream, es decir, vamos a poderlos ver en vivo en los otros momentos. Espero que les vaya súper bien en ese comité y si tienen dudas o inquietudes pueden dejarlas, digamos, en la pantalla de comentarios del YouTube. Nuestro canal se llama CT Aguacatero o Comité Técnico Aguacatero, por ahí nos pueden encontrar. Gracias por participar con nosotros. Vamos a esperar unos 5 minuticos más para iniciar. ¿Listo?
Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Alexander Morales, yo vengo de la empresa Pérez y Cardona, soy el coordinador del área de innovación y desarrollo y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes un tema que creo que a todos nos interesa desde el punto de vista técnico, la endoterapia vegetal. Digamos que cuando hablamos ya de término endoterapia vegetal, de pronto muchos dirán, bueno, ¿y qué será endoterapia vegetal? Pero no es un tema desconocido para muchos de ustedes, ya que se viene realizando esta práctica hace muchos años y lo llamamos las inyección a los aguacates, ¿cierto? Digamos que es como la manera coloquial en la que conocemos esa práctica, pero hay una forma técnica y un nombre técnico cómo llamar esa práctica. Entonces, este espacio que tenemos hoy aquí y que queremos compartir con ustedes básicamente está enfocado hacia eso, a conocer un poco de qué es la endoterapia vegetal, sus pros, sus contras, cómo hacerlo correctamente y qué sucede cuando no lo hacemos como se debe. Entonces, bienvenidos. A mí me gusta preguntar mucho. Yo tengo por ahí varias preguntitas para hacerles, pero no con el ánimo de corcharme y de decir, venga, no, se trata es como de que participemos, de que preguntemos lo que no sepamos, pues investigamos y lo tenemos después claro para todos. De eso se tratan pues estos espacios. Bienvenidos. Entonces, Pérez y Cardona hace un año inició un proyecto, digamos, que va enfocado hacia tecnificar y transmitir el conocimiento de una manera adecuada y correcta a nuestros productores y a la asistencia técnica. En esta oportunidad nosotros estamos trabajando sobre un método de tratamiento directamente a haces vasculares, pero cuando se hace un tratamiento dirigiendo una sustancia, una solución fitosanitaria a haces vasculares, hay que hacerlo correctamente. Cuando no se hace correctamente, se tienen consecuencias. Y las consecuencias van desde que podemos perder una plantación hasta que podemos perder la cosecha porque de pronto el producto que inyectamos puede tener trazas y eso significa que al productor le terminen rechazando su producción. Entonces, digamos, es un método que tiene muchas ventajas porque es económico, tiene deriva cero, digamos que esto de pronto productores que están en zonas cercanas a poblaciones, escuelas, jardines o fuentes hídricas, digamos que es una buena manera de tener control sobre algunos problemas fitosanitarios. Es una práctica bastante segura, genera protección al cultivo, obviamente, y especial también al aplicador, es eficaz y digamos que tenemos como controlar unos individuos dentro de las plantaciones que no nos son tan beneficiosos, conservando la fauna útil. Digamos que esos son como los pilares de la endoterapia vegetal. Cuando ya empezamos como a definir qué es endoterapia y por qué ese nombre, entonces digamos que como muchas palabras que conocemos vienen del griego, y digamos que sus raíces básicamente dicen que endoterapia es realizar un tratamiento de adentro hacia afuera o una curación de adentro hacia afuera, básicamente eso es endoterapia. Entonces buscamos llevar una solución o un producto fitosanitario a haces vasculares con el objetivo de conseguir un tratamiento más eficiente. La endoterapia no es algo nuevo, o sea que si yo vengo aquí y les digo, oye, esto es súper nuevo, esto es lo último en Guarachas, esto llegó hace un año, no, les estaría mintiendo, no es cierto. La endoterapia tiene registros desde el siglo VII, donde algunos primeros agrónomos ya hacían inserciones en los tallos de los árboles e inyectaban sustancias o productos como por ejemplo el azafrán, o endulzantes o azúcares. Y pregunta número uno, ¿dónde están las niñas de Symbiotech? Bueno, no les voy a preguntar todavía. ¿Creen ustedes que si inyectamos azúcar a los haces vasculares de un árbol, esta sustancia se puede traslocar y puede beneficiar o puede perjudicar? ¿Qué opinan desde lo técnico? La respuesta es sí podemos inyectar unos azúcares a los haces vasculares porque finalmente las plantas ¿qué hacen? Ellas se llevan un montón de soluciones para la copa, para a través de ese proceso catabólico de fotosíntesis transformarlo en azúcares. Entonces digamos que sí se puede. Entonces esos primeros investigadores inyectaron de todo un poquito, inyectaron hasta arsénico, inyectaron hojas de laurel, inyectaron una cantidad de sustancias que buscaban evaluar cómo se comportaban y de esta manera averiguar si podían tener control sobre algunos insectos. Entonces, la endoterapia, como les dije hace un momento, es una práctica que ya tiene una historia, tiene un recorrido y ya se han hecho todos los ensayos de prueba y error. Lo que sucede es que de pronto en nuestro sector todavía no se había como llegado al punto de vamos a investigar un poquito más y vamos a hacerlo de una manera adecuada.
No quiero detenerme mucho acá porque digamos que la parte más interesante está más adelante, pero el que desee conocer un poquitico de las fechas, la historia de la endoterapia, pues digamos que aquí la tenemos. Y digamos que estos son los primeros registros del primer libro de agronomía del que se tiene conocimiento. Se perdió por muchos años, pero después consiguieron nuevamente reescribirlo. Y digamos que ahí esos primeros asistentes técnicos, esos primeros agrónomos ya hacían sus prácticas de endoterapia haciendo lo que les comenté hace un rato. Esto, por ejemplo, es lo que hacía el señor Leonardo da Vinci, este señor bastante inquieto, cuando tenía como amigos de lo ajeno que se le llevaban sus manzanos, él fue el que hizo las inyecciones a haces vasculares con arsénico. Entonces, ¿él qué hacía? Él marcaba algunos árboles, les ponía el arsénico y después los dejaba ahí. ¿Y qué sucedió? Él se dio cuenta que cuando hacía esas inyecciones a haces vasculares, él hacía un orificio, ponía el arsénico diluido, como dice acá, lo diluía en agua caliente, y después ponía un tapón de madera y las manzanas sí se afectaban y se necrosaban, se morían los tejidos. Entonces, digamos que el hombre hizo sus investigaciones precisamente como, ve, se me están robando las manzanas, ¿qué hago para que no se me las roben? Ah, ya sé, enveneno el que me las roba. Pero digamos que lo que hizo fue darse cuenta que las soluciones que inyectaba haces vasculares se traslocaban. Y digamos que en un sector bastante importante para nosotros, desde la fisiología, digamos que se consiguió hacer las primeras investigaciones de cómo se movían esas soluciones dentro de los árboles, inyectando esas sustancias haces vasculares para averiguar cómo se comportaban internamente, a dónde migraban, a dónde viajaban, qué sucedía, qué color tomaban esos haces vasculares, porque inyectaban unas soluciones con colorantes. Entonces, un poquito de historia, pues no nos queremos detener acá. Y ahora sí empezamos a hablar un poquito más de lo técnico. Encontramos 3 especies puntuales a las que les podemos hacer endoterapia vegetal: las gimnospermas, las monocotiledonias y las dicotiledonias. ¿Dónde tenemos más campo de acción nosotros hoy con estos tratamientos? Pues digamos que en mono y en dicotiledonias. Aquí van a encontrar algunas diferencias y, bueno, no preguntemos. Sabemos todos que las especies vegetales son responsables de que en nuestro planeta tengamos unos niveles de oxígeno que nos permiten sobrevivir como especie. Si estas especies vegetales que están encargadas de su proceso fisiológico de extraer agua y nutrientes del suelo y y mandarla a la atmósfera como un derivado de su proceso fisiológico, que es el oxígeno, digamos que nosotros como especie probablemente tendríamos muy poca oportunidad de sobrevivir. Entonces, digamos que de ahí parte todo. Conocer la especie, porque cuando inyectamos una especie, no sabemos si esa especie es compatible y cuál es su pH y cómo están distribuidos sus haces vasculares y si su sistema vascular está formado por traqueidas o si está formado por vasos. Entonces, es importante conocer eso antes de irla a inyectar. Eso es como que si yo voy donde un médico cualquiera por ahí en una nevera y le digo, inyectame, no sé, oxitetraciclina, el hombre ahí me pone esa inyección en el codo. Pues probablemente el codo no es un sitio para inyectar y probablemente la horqueta de un árbol no es un punto para poner una inyección de endoterapia vegetal y probablemente excederme más de 5 centímetros es indebido al momento de hacer un tratamiento en una dicotiledonia, pero si es permitido en una monocotiledonia como las palmas, debido a que ellas tienen su sistema vascular distribuido internamente, porque sabemos como especie cómo está conformada. Entonces, un breve resumen. Esto no es nuevo para ustedes lo conocen perfectamente, monocotiledonias, dicotiledonias, muchas son herbáceas. En los árboles sabemos que están formados por haces vasculares que están ¿dónde? ¿Adentro o afuera? El árbol. Digamos que esos haces vasculares están en la parte externa o en la parte interna de ese tallo. ¿Externa o interna? Muy bien. Entonces, saber por qué yo debo inyectar afuera y por qué debo hacerlo adentro cuando es otra especie diferente. Vamos a ir avanzando. Como lo dijimos hace un momento, en una especie como el aguacate, sus haces vasculares están en la parte externa. Y esa parte externa se deriva de un meristemo que se llama ¿cómo? El meristemo. Espera que son 2, en dicotiledonias. Jessica, Manuela, ¿quién da más? Recuerda que meristemo apical y meristemo secundario, que es el que le permite al árbol ganar ¿qué? Grosor, ¿cierto? Ese es el responsable de que el árbol engorde un poquito, ¿cierto? Entonces, ese proceso se deriva de una membrana que se llama ¿cómo? El cambio no por cambio, y que de ahí viene tanto el floema como el xilema. Muy bien, eso recordémoslo porque cuando ya vayamos a inyectar hay que saber por qué inyecto en qué punto y en qué punto no. La parte oscura
fue antiguo xilema, pero en el proceso fisiológico del árbol esa parte se ha ido endureciendo, se ha ido lignificando. Y cuando digo que se ha ido lignificando es que se ha ido como compartimentando. Digamos que el árbol antiguamente fue este, pero él creció hacia afuera. Entonces el árbol que había adentro lo cubrió el nuevo tejido meristemático. Y esa zona ya hoy cumple una función vital en la especie y es darle estructura y soporte de carga. Entonces cuando venteas y ese árbol está bien debilucho, se va a caer, pero si su duramen, digamos que está sano, pues esa especie, digamos que tiene más oportunidad de sobrevivir. La imagen que ustedes ven a la derecha es una imagen tomada con una lupa del 60X. Yo sé que la mayoría somos inquietos y cuando estamos por ahí en campo decimos, ve, vamos a ver cómo están distribuidos los haces vasculares de esta poda que hice. Eso lo hice con una lupita pequeñita del 60X. Entonces ahí se pueden apreciar los orificios a través de los cuales nosotros mandamos esas soluciones nutritivas. Si lo hiciéramos nosotros de pronto con una sustancia que tenga partículas, ay Dios mío, se me sacó de acá, que tenga partículas en suspensión, va a ser imposible que pasen por esos orificios tan finos. Pregunta 1. ¿Somos conscientes de que cuando hacemos inyecciones esa solución no debe de llevar partículas en suspensión? Pues la razón es esta, si el producto que yo aplico tiene moléculas o partículas en suspensión, lo que va a hacer es que va a obstruir ese haz vascular. Y de acuerdo a la especie, esos haces vasculares pueden tener un tamaño A, un tamaño B o un tamaño C. Les decía hace un momento que la parte oscura la llamamos el duramen y esa parte, digamos que es la responsable, les dije hace un momento, de darle estructura y soporte al árbol. Y la parte que tiene aquí como un color violeta es la albura, digamos que es la parte donde se deriva el xilema 1 y xilema 2. Sabemos que hay xilema 1 y xilema 2, ¿cierto? O bueno, lo sabíamos, pero de pronto se nos olvidó y es el momento de recordar. Xilema 1 es la parte que está más cerca del cambio, ¿no? Digamos que son como los orificios nuevos o las traqueidas nuevas o los haces vasculares nuevos que el árbol acabó de formar. Entonces esos, digamos que son como los que están aquí en la primera imagen, digamos que la primera flecha de arriba hacia abajo, donde se ve el vasito abierto. ¿Por qué? Porque está recién formado. Y el xilema 2, digamos que ya es el que está un poquito más adentro, ya se ha ido lignificando. Y en ese proceso de lignificación lo que ha ido sucediendo es que se ha ido empezando a obstruir, porque el árbol en su proceso natural empieza a liberar unas sustancias que tienen como la tarea de ir dándole, como cerrando esos orificios que ya se formaron en el pasado y que ya no son útiles, pero que tienen que convertirse en enduramen para tener la suficiente rigidez para que el árbol soporte las cargas que va a ir teniendo con el paso de los años. Entonces en la imagen de la derecha podemos apreciar cómo se va formando ese proceso. Entonces les dije que el xilema se conforma por células vivas que se lignifican. Pero recuerdan la imagen de las 3 especies que podemos tratar por endoterapia vegetal: dicotiledonias, monocotiledonias y gimnospermas. Ahí es importante conocer en qué especies encuentro vasos formados en el xilema por células lignificadas y en qué especies encuentro traqueidas conformados también por células que se han ido lignificando. Ya van a ver la diferencia. Aquí podemos apreciar cómo tienen un tamaño diferente en un corte, digamos, como transversal, los vasos. Ustedes pueden ver ahí el parenquimia y pueden ver los haces vasculares, que digamos que son como los orificios que están un poquito más grandes, los ven de color oscuro. Digamos que en una especie como el aguacate podemos encontrar ese haz vascular dispuesto de esta manera. Pero en una especie como las gimnospermas van a encontrar traqueidas. Entonces, de ahí la importancia de conocer la especie que estamos tratando, porque uno puede hacer muchas cosas pero en terapia, pero si uno no sabe si esa especie realmente tolera ese tratamiento o cómo está conformada, pues es muy difícil, digamos, tener éxito. Entonces, las traqueidas, digamos que esas están formadas por unas células un poco más angostas o más delgadas que sirven para mover soluciones nutritivas o agua dentro del árbol, pero digamos que su proceso es mucho más lento, debido a eso que están viendo acá. Y este es el proceso que hace cada especie vegetal para formar su xilema. Entonces, ¿qué encontramos? Un proceso de una célula. Digamos que este cuadrito es una célula vegetal común y corriente que tiene internamente sus organelas, su vacuola, tiene su pared celular. Y cuando inicia ese proceso de lignificación, porque las paredes de los haces vasculares del xilema están formados por lignina,
empiezan a, digamos, como a reorganizar todo. Y bueno, dice, bueno, aquí esto hay que desocuparlo, hay que dejar este cuarto limpio porque por aquí va a empezar a pasar agua y solutos o soluciones nutritivas. Entonces empieza a haber un proceso natural en el que la vacuola empieza a crecer y se empiezan a perder algunas organelas y también se empieza a engrosar un poquito esa pared celular. Aquí podemos apreciar cómo se han ido perdiendo las organelas en el punto C y finalmente en la imagen D se puede apreciar ya cómo no existe esa célula y se ha formado un tubo criboso que va a cumplir la tarea de ser la vía a través de la cual la planta va a mover esas soluciones nutritivas. Entonces, cuando ustedes inyectan, los que han inyectado, están interviniendo una cantidad de vías como estas que la planta formó naturalmente. Entonces, pregunta uno, ¿qué presión podrá aguantar la pared celular de un haz vascular? Pregunto por allí, don Roberto. ¿Sí? Jessica, ¿qué dice usted? Pues no, muchachos, esto no se trata de corchar, se trata de que estamos aprendiendo, ¿cierto? La presión adecuada que yo debería utilizar para realizar un tratamiento de endoterapia vegetal por haces vasculares no debe superar los 6 PSI. Número uno, hay equipos en el mundo que presurizan las soluciones nutritivas que yo puedo utilizar para endoterapia, pero cuando presurizo a presiones superiores a 6 PSI, puedo abrir, deformar esa vía vascular y la dejo inutilizada. Pero también es cierto que cuando utilizo baja presión o gravedad, pues simplemente no se absorbe. Porque cuando yo hago una perforación en el fuste del árbol, en el tallo, lo que estoy formando es una embolia. Bueno, esto les quería mostrar esta imagen de cómo está como conformado ese punto del haz vascular, del xilema, donde encontramos unas células acompañantes y digamos como una reserva de energía, de soluciones, digamos que cuando esa vía vascular se empieza a tapar, pues digamos como la responsable de esa tilosis, digamos que son como las células acompañantes. Y eso es lo que termina después como liberando esa resina que va a llenar esos espacios que estaban abiertos. Cuando nosotros, bueno, eh, dependiendo de la especie, les dije hace un momento que esos haces vasculares pueden tener un tamaño A, B, C o D. En el caso, por ejemplo, de una especie de primavera, o digamos, unas especies que están sometidas como a los ciclos de primavera, invierno, otoño, pueden llegar a tener unos haces vasculares de mayor diámetro versus una especie que no. Por ejemplo, nosotros en la zona, en el cultivo de aguacate, podemos sugerir que esa especie tiene anillos semiporosos, o sea, los haces vasculares no son tan amplios como estos, pero sí le permiten a esa especie mover una solución nutritiva a través de sus haces vasculares porque sus anillos, digamos que están dispersos, y los que están más cerca de la parte externa, que les dije hace un momento, son un poquito más gruesitos. Entonces, por eso es innecesario perforar más de 6 centímetros adentro de la corteza. Cuando ya hablamos de especies con anillos difusos o no porosos, estamos hablando de especies como las gimnospermas, que le dije que están conformados su sistema vascular. ¿Por qué? Si nos acordamos, ¿cierto? Muy bien. Y especies de maderas duras, digamos que pueden tener un sistema de haz vascular de anillos difusos. Aquí me faltó una. Bueno, digamos acá. Cuando nosotros queremos hacer un tratamiento de endoterapia vegetal, es importante siempre tener en cuenta que nosotros estamos interviniendo una vía que la planta utiliza para mover su soluto, su agua desde el suelo hacia copa. Pero eso no se va a absorber al ritmo que yo quiera. Si yo le meto más de 6 PSI, hago un daño. Si meto menos presión, no se absorbe. Si tengo la presión adecuada, la solución adecuada, y el dispositivo, el mecanismo correcto para hacer el tratamiento, pues ya quedo yo expuesto a que el árbol lo absorba a su ritmo, porque las plantas y otras transpiran. Entonces ellas, en su proceso fisiológico de fotosíntesis, están sujetas a la velocidad de transpiración. Si estoy haciendo un tratamiento en un día nublado, en época de lluvia, probablemente ese tratamiento que estoy llevando a haces vasculares no se va a absorber. Y la razón para que no se absorba es que si no hay un buen proceso de fotosíntesis y no está activo, pues la planta está ahí tranquilita, conservándose y no tiene, digamos, que esa tarea, esa necesidad de estar moviendo grandes cantidades de agua. ¿Que cuánta agua puede mover un árbol de aguacate adulto en un día? ¿Quién se arriesga? Yo creo que ahora sí les voy a preguntar a las de Symbiotech.
Digamos un árbol de aguacate de 6 años, a una temperatura la que tenemos hoy, ¿cuántos litros de agua puede mover en un día? ¿Quién da más? Puede estar, eso es cierto, está sujeto a la temperatura ambiente. En épocas de sequía, en épocas de verano y el viento, puede estar moviendo un árbol de 6 años hasta de 250 hasta 300 litros en un día de agua. En un día nublado, ya tiene el pastel. En un día, en un día nublado, probablemente mueva 100, 50, 80, porque, digamos, estoy aquí tranquilito, no necesito gastar. Entonces, depende de eso. Y un tratamiento de terapia vegetal se puede ver afectado por factores abióticos. Ejemplo, ya lo dijo Roberto hace un momento, el viento es un factor que afecta. La radiación solar es un factor que afecta positiva o negativamente dependiendo de. Si un día soleado, como los que vienen haciendo, yo realizo un tratamiento de terapia vegetal y la planta está sana, su sistema vascular está activo, su sistema radicular está bien, yo le puedo inyectar a un árbol 50 mililitros y él puede absorberlos en un periodo de tiempo entre 10, 15 minuticos máximo. Y si su sistema vascular está afectado, yo inyecte en un punto donde hay baja actividad vascular, puede que demore todo el día y no se absorba nada. Y si yo intenté inyectar una solución que tiene partículas en suspensión o su viscosidad es muy alta, tampoco se absorbe. Entonces digamos que todos esos factores influyen. Entonces aquí los podemos ver resumiditos: la temperatura ambiente, la velocidad del viento, la humedad atmosférica, la salinidad, sería un factor que influye positivo o negativamente para endoterapia vegetal. Ahí está, negativamente, ¿cierto? Muy bien. La masa foliar, si yo estoy inyectando un árbol bien chamizudo, ¿afecta positivo o negativamente? No tiene hojas que están respirando, entonces él sí lo va a absorber, pero a un ritmo, que mejor dicho. Esto les decía hace un momento, que cuando yo hago una perforación en el tallo, estoy afectando una vía vascular. Digamos que es como yo tengo un edificio, una casa, y suben las tuberías del agua. Yo hago una perforación en esa tubería, pues en el caso de los árboles, como no está subiendo el agua con presión, simplemente entra aire al sistema y se genera un embolismo. ¿Recuerdan por allá cuando instalábamos motobombas y que las motobombas cogían aire y empezaban a cavitar? Es el mismo principio. Un embolismo, digamos que es una entrada de aire al sistema vascular que limita la absorción de nutrientes del suelo. Entonces, ¿cómo venzo yo esa embolia? Ya lo hemos dicho. Con presión. ¿Qué presión? La adecuada. La adecuada de acuerdo a la especie. A una especie resinosa requiere baja o alta presión. Alta presión. ¿Por qué? Porque sus exudados, su resina, tiene la tarea de, tengo una herida, voy a sellarla. Entonces, para yo poder vencer esa embolia en una especie resinosa, tengo que tener más presión. Pero no debo exagerar la presión, porque así sea una especie resinosa, pues fueron células formadas de lignina. Y si le meto más de la presión que requiere, hago un daño. Que más adelante les mostraré fotos de los daños. Ahora hablemos un poquitico del floema. Vamos bien de tiempo. El floema es la vía a través de la cual la planta ya devuelve todo eso que pudo transformar en copa. ¿A dónde? A las ramas, a las raíces, a los frutos, y por ahí se mueven unas soluciones que digamos que tienen una viscosidad más alta. Por ahí se traslocan azúcares y digamos que la forma de traslocarlo y de moverlos a través también de un sistema de células, que esas células si no están lignificadas, o sea, son células vivas. Son células vivas, pero digamos que están vacías internamente, no tienen las organelas, y lo que tienen son como unos disquitos, como los pueden apreciar ahí, que hacen es como mantener la vía abierta para que a través de esa ruta se vaya moviendo esa solución que la planta ya transforma en copa. Pregunta: si yo inyecto una solución a xilema, ¿puede llegar a floema? ¿Por qué? Sí. ¿Y qué característica debería tener esa solución? Bastante soluble y su pH muy ácido. Por eso, cuando nosotros inyectamos un fosfito de potasio, por ejemplo, que es una de las moléculas que se inyectan con mayor frecuencia, bastante positiva las inyecciones, pero hay que tener cuidado. Si no regulo el pH, digamos que lo mínimo que tiene que tener uno es una herramientica para poder medir la solución del pH con el que está trabajando.
Si no regulo esa solución del pH, si está por debajo de 3, pasa perfectamente a xilema. Y eso me va a quemar yemas nuevas y me va a generar una cantidad de desórdenes en el árbol. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál debería ser el pH ideal ahí? Ya vamos aquí para allá. Porque eso hace parte de las preguntas del examen final. Entonces, son vías que están interconectadas. Ya lo dijimos, el árbol está moviendo tanto soluciones que van subiendo y otras que van bajando. ¿Cuál es más rápida? Xilema siempre va a ser más rápido. ¿Por qué? Células muertas y baja viscosidad. ¿La viscosidad del agua es cuánto? Bueno, les dejo de tarea. Porque eso es lo primero que me decían a mí. Lo primero que tiene que aprender es, no me pregunte cuánto es la viscosidad del agua, porque es... Muy bien. Entonces, siempre se están moviendo soluciones, unas que suben, unas que bajan. Las que bajan son más lentas, dado que la viscosidad es más alta. Las que suben, la velocidad de absorción es más alta, o digamos, el movimiento más rápido debido a que la viscosidad es menor. Esa es como la razón que explica el por qué. Y aquí la pregunta que me preguntaste hace un momento, la respuesta a la pregunta que me hiciste hace un momento. ¿Cuál es el pH apropiado para yo hacer una inyección a haces vasculares? Número 1, el pH, el punto óptimo de ese pH está entre 5,5 y 6,5. Digamos que el óptimo sería ahí. Yo preparo mi solución, mido, no, eso está perfecto. La química de esa solución es compatible con la química del xilema. Si yo, digamos, estoy haciendo un tratamiento con un producto y resulta que ese producto no lo puede ajustar entre 5,5 y 6, hay una zona segura que está entre 4 y 7,5. Esto para dicotiledóneas, porque las monocotiledóneas son un poquito más delicaditas. Entonces, si yo tengo mi solución, bueno, no la pude ajustar entre 5 a 6,5, pero la tengo entre 4,5, 4 y 6 o 7,5, puedo trabajar con esa solución. Digamos que el riesgo que tengo es mínimo de que me pueda afectar en el tratamiento que estoy haciendo, siempre y cuando yo esté inyectando las cantidades adecuadas. Yo he visto inyecciones de fosfito de potasio en aguacate de fosfito vivo. Digamos que es un poco delicado. Ustedes saben, y este dato lo tienen ustedes, me imagino que bastante claro, que el fosfito se acumula. La planta elimina el fosfito por ahí en 3 años. El fosfito que yo le inyecto hoy, lo mueve y el fosfito es muy inquieto, va y sube y baja, pero él se empieza a acumular y se empieza a quedar retenido. Y para que la planta lo elimine, el que yo le inyecto hoy puede que lo elimine por allá en 2, 3 años. Y hay estudios de eso, yo se los puedo compartir. Les puedo dar los estudios y los ensayos que hay sobre eso. Porque, como les dije hace un momento, no es algo nuevo. Entonces, lo más importante es el pH. Segundo, la viscosidad. Miren la viscosidad del xilema. Digamos que si yo tengo una solución que está en la misma viscosidad del agua, que es 1, entonces tendría acá un producto que es viable inyectar. Pero si me excedo en viscosidad, ya el producto es demasiado concentrado, es denso, eso se va a absorber, pero al ritmo de la tortuga. Digamos que va a ser muy lenta esa absorción. Lo otro es conductividad eléctrica. A veces tampoco medimos la conductividad eléctrica de las moléculas que estamos inyectando. Entonces también digamos que se puede tener en cuenta ese valor, esos factores. Les dije hace un momento que ¿qué se mueve por xilema se mueve, digamos, minerales, agua, pero yo puedo inyectar azúcares, sí se puede, siempre y cuando lo tengan esa viscosidad. Pero por floema ya vemos la diferencia tan significativa. Mire que por floema la mayoría de lo que se mueven son azúcares. Y miren que también se mueven aminoácidos. Si yo inyecto aminoácidos en xilema, ¿los puedo llevar a floema? Sí, sí. La respuesta es sí, con seguridad. Sí, claro que sí. Sí se puede, siempre y cuando la solución que yo inyecte, digamos que esté entre los parámetros. Y ahí miren la diferencia del pH que maneja el floema, por ejemplo. Es un poco más alcalina, ¿cierto? Esta siempre me gusta que, tómenle fotico, a veces ustedes en campo y les viajen a qué pH que yo pueda trabajar con esto. Entonces digamos que ahí existe esa oportunidad. Listo. Le tomen la foto y ya se las quito. De que esto está rebelde. Ahí. Una pregunta. Esa velocidad que se mueve vía xilema también dependerá
de las características de lo que voy a checar. Sí. Me refiero a coeficiente de partición, etc. Principalmente la salud del árbol y los factores abióticos, ¿cierto? Lo dijimos hace un momento, si hay mucha sombra ese día, el árbol probablemente eso se demore un día para absorberlo. Pero yo tengo una solución que tiene el pH, que tiene la viscosidad correcta y tiene la conductividad correcta, y yo ajusté mi solución a esos parámetros, la absorción puede darse entre 15 y 20 minutos dependiendo del volumen. Si hay hojas y el árbol está sano, se absorbe mucho más rápido. Eso es, digamos, como lo más importante. Bueno, ahora diferencia entre xilema y floema. Sabemos que xilema, ya lo saben ustedes, pero digamos, lo recordamos. Xilema está conformado por células que se lignificaron y sus paredes están formadas principalmente por lignina. Y por ahí se mueve todo lo que podemos ver ahí. Y por floema, digamos que son células vivas que permiten el flujo de unas sustancias que ya se catabolizaron en copa y que van regresando haciendo un reparto donde la planta lo necesita. El xilema puede tener vía ascendente o descendente, el floema. ¿Qué dicen? El floema. No. Puede tener vía ascendente y descendente. Es cierto, está trabajando. Ahí les dejo esa inquietud, porque esa pregunta se la hice a la gente de Fertinject, que más adelante les hablaré de quién es Fertinject, y la respuesta me dieron es sí. Floema puede tener movimiento ascendente y descendente. Yo creo, ¿cómo así? No me cuadra. Dependiendo del pH de la solución que se inyecte. Si es un producto demasiado ácido, se puede mover, pero principalmente la planta lo que está haciendo es como empujar todo lo que tiene en copa y lo que transformó hacia abajo, siempre. Bueno, a los movimientos en plantas, sabemos pues que hay movimientos ascendentes, movimientos descendentes, movimientos laterales. Bueno, eso, digamos que aquí no es necesario invertir mucho tiempo. Esa parte, digamos que ya aquí empieza a volver ese tema un poquito más interesante, porque en la mayoría de los casos yo he visto que en asistencia técnica se hace solo una inyección por árbol. Pregunta, ¿será que un árbol con unos 10 metros de copa tendrá suficiente bioestimulante o fitosanitario con 15 o 20 mililitros que se le ponen en las jeringas puntacatéter? Aquí vamos a revisar por qué no sería suficiente. Porque no todas las especies son como una vía de tuberías que van en línea recta y esta línea va perfectamente para aquella rama, aquella para aquella otra, sino que el árbol internamente formó su sistema vascular como él quiso. Entonces puede que ese sistema vascular, esas vías que se formaron por traqueidas, vayan haciendo una espiral, como se puede ver, por ejemplo, en la imagen 2. O puede que simplemente sí se haya ido en línea recta, pero se fue y se quedó concentrado todo solo en unas ramas. O puede que en esa especie se haya dado la posibilidad de que haya un reparto uniforme en copa, haciendo una sola inyección en un punto del tronco del árbol. Entonces, de acuerdo a la especie, de acuerdo al perímetro, la recomendación sería hacer una inyección cada 30, 35, hasta 50 centímetros. Digamos que uno puede ser holgado con eso. Y si uno encuentra un árbol que tiene un perímetro de tallo de 1,50, pues, ¿cuántos dispositivos pondríamos para tener un tratamiento adecuado y acertado? Los 3 dispositivos, 4 dispositivos cada punto con 20 mililitros de solución inyectada, ¿cierto? Es la manera correcta para garantizar que el tratamiento sea completo. No lo garantizar más con un drain. Los fosfitos también se absorben vía radicular, pero si tenés un sistema radicular afectado, es como que se me necrosó esta mano. Dame la pomadita. Pero se sigue expandiendo en necrosis. Entonces, sí, es una opción. Pero digamos que en esos casos, como ya estoy haciendo una inyección, es porque encontré un caso en el que veo que es necesario inyectar. Entonces, ahí lo que quiero hacer es tratamiento. ¿Recuerdan la primera diapositiva? El tratamiento de adentro hacia afuera. Porque lo que estoy buscando es que ese fosfito entre a los haces vasculares y llegue al punto donde está afectando. Porque sabemos bien cómo funciona el fosfito, ¿cierto? Sabemos que al fosfito le falta un ion ¿qué? Para que no sea fosfato. Recordemos que para que el fosfito no sea fosfato le falta un ion hidrógeno. Entonces, cuando dice
cuando la planta toma ese fosfito, lo reconoce como que si fuera fosfato. Y dice, ah, bueno, esto lo necesito para mis ciclos fisiológicos porque me necesito para aportar energía. Pero resulta que cuando ya lo tiene no sabe qué hacer con él, porque simplemente no lo puede aprovechar como fertilizante porque no es un fertilizante ni es un nutriente. Pero el fosfito adicional aquí, como le falta ese hidrógeno, empieza a hacer un movimiento por todo el árbol. Y la acción fungistática que tiene es, uno, incrementa el nivel de fitoalexinas en la planta. Esa es la primera tarea que cumpliría un fosfito. ¿Y eso tiene un alto qué? Muy bien, porque eso se los va a explicar más adelante. Lo segundo es que ese ion fosfito, como se está moviendo por todo el árbol, él se encuentra con las hifas de los omicetos. ¿Y los omicetos se alimentan de qué? Ellos no viven solamente de la sacarosa, ellos también necesitan minerales. Cuando se encuentran con ese ion fosfito, lo reconocen como que si fuera fósforo. Dice, esto me sirve, comidita, y resulta que tampoco sabe qué hacer con él. Entonces, digamos que esa es la manera como el fosfito de potasio ayuda a detener y a controlar. No es que es la cura milagrosa para los insectos, porque no es, pero es un mecanismo, es una buena herramienta para tener un control sobre algunos insectos. Entonces, por eso, si lo aplico en drains, el tiempo de respuesta va a ser mucho más lento. Si lo llevo directamente a haces vasculares, el tiempo de respuesta va a ser más rápido. Entonces, la recuperación del árbol va a ser más rápida. Por eso se clasifican los árboles entre una escala entre 1 y 10 para poder tomar esa decisión. ¿Le inyecto o no le inyecto? ¿Le hago mejor un drains? Es un árbol que ya definitivamente es mejor hacer una siembra nueva. Entonces, digamos que esa es como la razón puntualmente con el fosfito. Les dije que el ion fosfito tiene un alto costo energético para el árbol. Entonces, por eso, en los tratamientos que nosotros estamos planteando hoy, no solamente sugerimos inyecte fosfito de potasio con agua, porque no tiene sentido. Si ya le hiciste un hueco al árbol, pusiste en riesgo el árbol haciéndole una perforación, te gastaste una mano de obra de un muchacho con un taladro todo el día por allá haciendo huecos, venga, ¿qué más le puedes poner en esa inyección? Una cantidad de cosas que más adelante hablaremos de ellas. Bueno, esta es una imagen que les va mostrando cómo se mueven esas soluciones internamente. Digamos que hay muchos investigadores, ahí están las fuentes, se las puedo compartir. Si alguien está interesado en analizarlas, revisarlas, más adelantico también les voy a dar un libro que es este libro. Don Roberto lo tiene. Algunas personas que han estado conmigo como en esta charla ya lo han leído, lo tienen porque empezamos a hablar de los mitos de la endoterapia vegetal y de la compartimentación en las heridas en plantas. Porque resulta que el señor Alesigo fue un investigador que hizo una cantidad de estudios que demostraron que las plantas no necesitan que les cicatricen sus heridas y que cuando alguien va y les hace un hueco para hacerles un tratamiento y les mete un tapón de plastilina, les mete un taco de madera, la planta evolucionó para defenderse de esas heridas por sí solita. Entonces nosotros los mamíferos sí cicatrizamos. Y si yo me hago un hueco acá, mis células crecen y forman un tejido feo, pero lo forman y sellan la herida. Los árboles tienen un mecanismo de defensa diferente, porque estas especies evolucionaron, digamos, para poder sobrevivir a una cantidad de adversidades. De ahí lo que les decía hace un momento. Un árbol crece entre otro árbol y el responsable de eso es el meristemo secundario, porque él vuelve y que, bueno, este tejido ya hay que volverlo a reemplazar y vuelve y crece y forma un tejido nuevo. En ese proceso, cuando se forma una herida o cuando encontramos una herida, la planta, su mecanismo, su forma de defensa, digamos que la teoría del señor Alesigo dice que él forma varias barreras. Él forma puntualmente 4 barreras. Una primera barrera es, se hizo la perforación. En esa perforación que yo le hice al árbol, él dijo, ah, bueno, aquí hay que liberar, por ejemplo, en los pinos, resina. Pueden liberar resina, pueden liberar látex, pueden liberar gomosis, cualquier sustancia que él haya desarrollado para defenderse de las heridas. Y esas sustancias tienen la tarea de aislar la zona afectada para que la necrosis o el daño no se vaya expandiendo al resto del tejido. Esa es la barrera número 1 en especies dicotiledóneas o monocotiledóneas. La barrera 2 es, digamos que esa difusión de esa sustancia se sigue expandiendo, como ampliando el rango donde se va a controlar para que no se siga afectando ese daño que acabamos de hacer en los haces vasculares. Y puede ser que vaya, como lo podemos ver en la imagen que está allá, mire que 3, 4, 2 y 4, digamos como se ha ido como aislando el daño que se le hizo al árbol. Entonces digamos que lo que está haciendo en ese momento esa especie para sobrevivir es seguir aislando como un submarino. Se inunda una zona del submarino, cierren la puerta de allá para que no se pase el agua allá para acá. Eso digamos que es la forma como va
fácil de explicar qué es lo que pasa en el árbol cuando se va compartimentando. Y la barrera 4, digamos que es la forma en la que nosotros ya vemos en campo cuando vamos por el potrero y vemos que al árbol se le colocó el alambrado de una cercaviva. Usted pasa 2 años después y ya se comió totalmente el alambre, porque es la formación del callo. Pero todo esto se da naturalmente. Cuando yo intervengo poniéndole el tapón de plastilina a ese orificio que se le hizo al árbol, ¿qué va a suceder? ¿Qué liberan los árboles? Ya dijimos, ¿qué manda él por el floema? Azúcares. ¿Qué pasa si nosotros tomamos un juguito bien rico en el día y lo guardamos en el termo, lo dejamos 8 días en el carro? Se forman unos alcoholes, ¿cierto? Entonces se pierde el proceso de oxidación y surge algo que se llama la fermentación. Y la fermentación sí es bastante perjudicial para los árboles. Yo sé que ustedes me van a decir, pero es que eso se llena de agua, eso se llena de insectos. Eso, bueno, mil y un argumentos. Número uno, digamos que si yo hago una perforación con un diámetro de unos 4.5 milímetros, le toma más o menos tiempo en cerrar esa herida al árbol. Muy bien, entonces eso es lo número uno. Número dos, si yo dejo el tejido abierto y la resina entra en contacto con el oxígeno y se endurece, se endurece. Entonces ella solita se está defendiendo, solita se está defendiendo. Entonces digamos que la forma en la que la planta va a hacer todo ese proceso es liberando sustancias que van a permitir que la herida que yo le hice se selle y que con la presencia del oxígeno se endurezca para que no vaya a generar daño y no se vaya a expandir. Estos estudios, por ejemplo, demuestran cómo varios años después de haber hecho un tratamiento, cuando talan el árbol y cortan exactamente en el punto donde estaba, miren cómo se llenó como nuevamente de resina ese punto donde había la perforación. La parte oscura, que fue lo que la planta compartimentó, volvió y se selló, volvió y se llenó, precisamente porque se dejó en condiciones de que la planta lo puede solucionar solita. Cuando yo dejo una herida abierta, expuesta, miren lo que sucede, lo que les decía hace un rato. Una perforación que se hizo de una manera adecuada, el árbol cumple su tarea de formar las 4 barreras. Cuando no hice la perforación en el punto adecuado, el diámetro adecuado, y fuera de eso puse ahí una solución nutritiva, un producto fitosanitario que se sale de la química del árbol, esa necrosis se expande, tejido, como lo podemos ver en la imagen de abajo. Les voy a compartir también un estudio sobre eso, que demuestra cómo la oxitetraciclina inyectada, por el pH que maneja, no respeta absolutamente nada. Dijimos que cuando una solución es demasiado ácida se puede expandir a todos los tejidos, y hay un estudio de la oxitetraciclina que se inyectó donde no fue, digamos, como el tratamiento acertado, pero lo hicieron más como por investigación. Lo otro es, en algunos casos, bueno, este método que está acá es un método que se utiliza para hacer endoterapia, y ahí, digamos que se pone como un tapón de entrada donde luego se acopla una máquina y ahí con la máquina se inyecta una cantidad de líquido. Luego lo pueden volver a utilizar, pero esa herida queda abierta mucho tiempo porque la planta no sabe qué hacer con ella. Entonces miren, por ejemplo, en la imagen 1, cómo ya después de que se retiró el elemento que estuvo ahí en la inyección, el árbol fue capaz de sellar la herida solita, versus el árbol 2, donde se dejó el mecanismo, el elemento extraño, y el meristema no sabe cómo tapar eso, digamos, se demora más tiempo. Y me abre una ventana para que lleguen otros problemas futuros. Pero creo que me estoy extendiendo mucho acá, hay que acelerarle. Bueno, estos en palmas, porque digamos que también hay una teoría que dice que las palmas no compartimentan, y sí, ellas generan tilosis, y esa tilosis en contacto con el oxígeno se endurece, y digamos que también puede ser una buena manera de controlar. Tipos de tratamientos, de acuerdo al diámetro de la perforación, uno puede tomar más tiempo en cerrarse que otro. Ahora vamos a ver aquí, esta es importante, el punto adecuado. En campo uno llega y no se encuentra que el meristemo está aquí, que el punto adecuado es este, no, un árbol crece como él quiere. Entonces él puede tener unos puntos donde existen como los vacíos, como las barriguitas, y otras zonas protuberantes, los callos, los nudos. Hay que elegir esos puntos de buena actividad vascular. Si ustedes van a hacer una inyección, por ejemplo, ahorita pues se tienen unos trabajos montados para control del Silioborus con una molécula que es el de notefuran, la conocemos, y el Silioborus se está convirtiendo en un problemita a veces difícil. Hay que buscar dónde inyecto. Si inyecto en este punto, ese meristema ahí, miren cómo está el duramen acá y miren cómo está acá. Uno en campo empieza a notar cómo el tallo
te va diciendo dónde hay actividad y dónde no. ¿Cómo se da uno cuenta? Porque las zonas donde no está creciendo ese meristemo y está ahí como rezagado, quietecito, se empieza como a poner más oscura. Ahí crecen líquens, crecen algas, y ustedes lo ven en campo. Versus las zonas donde hay crecimiento meristemático y ven que la corteza se empieza como a resquebrajar y ven que se forma como la barriguita. Esas zonas salientes son los puntos ideales para hacer un tratamiento de endoterapia vegetal. Y ahora vamos a la profundidad. Les dije hace un momento que yo no debo exceder qué profundidad. Cuando ya soy muy exagerado, ¿cierto? Y me voy 6 centímetros. Porque ¿para qué me voy a ir más adentro si hay más xilema 1, que es el que tiene mayor actividad vascular? Entonces, digamos que el punto ideal sería, uno, encontrar una zona como esta. ¿Ve? Esta zona está chévere, mira esta delgadita, mira esta, bueno, allá fue. Dos, saber poner la broca y el taladro. Yo no puedo llegar allá como un loco con el taladro a toda. Fuera de eso, una broca sin filo, una broca para madera. Y fuera de eso, meterle un ángulo de 45 grados, porque ya de entrada ya me tiré el tratamiento que estoy haciendo. Ya no hice nada, ya perdí el día. Y probablemente lo que va a tener es un problema a largo plazo. Número uno, la perforación se debe hacer con una broca que tenga mucho filo. Si la broca tiene buen filo, el corte es limpio. Y se acuerdan de la imagen de los haces vasculares cuando esos huequitos eran tan finos. Si yo hago esa perforación con una broca que suelte a viruta y a serrín, ¿qué va a suceder? Ya perdí los haces vasculares y me taparon. Segundo, si yo meto el taladro a toda velocidad, recaliento ese tejido y también perdí ese orificio que hice. Y número dos, si hago un ángulo en 45 grados cuando llueva, ¿qué va a pasar con el agua que está escurriendo por ese tallo? ¿Ya? Ahí está la respuesta. Si yo hago mi perforación a 90 grados, cuando el agua escurre, difícilmente se va a posar ahí. ¿Ya? Ya digamos, ya tengo el 50% listo. Si yo hago un daño que ya se pasa de esta profundidad, toco duramen. Duramen no se regenera. Se pudre. Y después, 8 años después, no, es que la inyectamos hace 5 años. Y vea la inyección en lo que terminaron. Claro, mal hechas son un desastre. Bueno, no me vamos a desgastar aquí en Palma. Vamos a desgastar aquí en Las Palmas porque el tiempito que nos queda es poco. Pero digamos que en esta especie, ¿cuántos meristemos tenemos? ¿Quién recuerda eso? De pronto alguien tiene una palmita ahí en el jardín de la casa afectada por rincóforos y la quiere inyectar. ¿Cuántos meristemos tiene la palma? Muy bien, que les va a dar de tarea. Entonces, el sistema vascular de la palma es muy diferente al de una dicotiledónea. Y sus vasos están regados internamente. Entonces, acá nos toca hacer una perforación, ahí sí profunda. Ahí sí debemos llegar al radio. ¿Cómo le tomamos el radio en un círculo? ¿Recuerdan esa parte? Perímetro. Entonces, nosotros lo que buscamos en tratamiento en palma es llegar al radio. Porque cuando hacemos una perforación en una palma, tenemos que llegar a unir varios haces vasculares, por ejemplo, como en esta imagen que ven acá. Y la parte externa de la palma es muy dura, es muy leñosa. Entonces, si yo dejo el tratamiento afuera, perdí la perforación, no se va a absorber. Debo de llegar siquiera al centro de la palma o al 75% del radio. Eso quiere decir que si mi radio, si mi perímetro, digamos que es 1 metro y mi radio me dio, no sé, 50 centímetros, yo puedo trabajar con el 75% de ese perímetro, de ese radio. Ah, listo, 35 centímetros, listo. Entonces, mínimo de perforar 35 centímetros. Conservando el mismo principio, baja velocidad, ir sacando la viruta y brocas con buen filo. Porque lo que voy a hacer es unir muchos punticos como este, para que a través de esa vía se absorba la solución que yo vaya a inyectar. Bueno, va a pasar por aquí, las palmas sí compartimentan. Y ahora les vamos a hablar de Fertinjex. Fertinjex, una empresa española que desde el año de 1980 la Universidad de Córdoba, unos estudiantes egresados de allá empezaron a trabajar sobre endoterapia vegetal. Y en ese trabajo de grado ellos desarrollaron un método para hacer inyecciones a los tallos económico, digamos, práctico
y seguro, y fueron estos dispositivos de látex. Esto es látex natural, número 1, ¿cierto? No es digamos, un producto extraño, no es algo del otro mundo. Y el látex natural te permite presurizar una cantidad de soluciones nutritivas, insecticidas, fungicidas, y ellos se especializaron en eso. Digamos pues que esa es toda la historia de esta empresa, y ellos patentaron estos dispositivos que hoy están disponibles casi pues que en todo el mundo, y desde el año pasado en Colombia, pero a través de Pérez y Cardona. Con los dispositivos Fertinject se pueden hacer una cantidad de tratamientos bastante interesantes. ¿Y esto cómo funciona? ¿Y eso cómo funciona? Eso es lo mismo que la jeringa punta catéter. ¿Es que no es barata la jeringa punta catéter? Bueno, los dispositivos Fertinject están conformados, o digamos que el dispositivo se requiere como la bolsita, que internamente lo que tiene es esto. No, esta bolsa no se llena de nada. Lo que se va a cargar es esta vejiguita que ustedes ven acá. Conectada a este conector, valga la redundancia, que es el que cumple la talla como de las agujas. Cuando yo me inyecto una solución o voy del médico y me canaliza, pues digamos que lo usa una aguja para ponerme el tratamiento en la vena. Esto es lo que va dentro del fuste del árbol. Y ya ahí yo inyecto mi solución nutritiva al tallo, obviamente después de haber hecho la perforación al tallo y después de haber todo el protocolo y el proceso correctamente. A ver, yo les muestro acá. Entonces, digamos que esta práctica básicamente consiste en, número 1, un punto adecuado. ¿Cuál no es un punto adecuado? Yo no puedo hacer el orificio al lado de un nudo, yo no puedo ir a hacer el tratamiento en las horquetas de los árboles como las he visto en muchas fincas, y yo voy, me rasco la cabeza, quito la plastilina, meto un palillito, huelo a que huele y luego me voy. Porque digamos la gente lo hace porque dijeron que lo inyectara y yo encontré ese punto muy bueno para inyectar y inyecté. Debo hacer la inyección en un punto seguro, número 1, y debo de tener presente que esa perforación no la puedo calentar simplemente ya haciendo el hueco de entrada, y debo utilizar una broca con buen filo. Segundo, esa perforación que le hago al fuste del árbol no debe superar los 5 a 6 centímetros. Y tercero, cuando yo vaya a montar el conector, no es que yo, listo, este conector tiene como 8 centímetros. Y no es que yo hice un hueco de 7 centímetros y cogí y pa, hasta el fondo. No. La función que cumple estos conectores básicamente está en que cuando yo hago la perforación y lo dejo dentro del árbol, no entra más que esto, buscando que quede ajustadito ahí en el orificio que se hace para que se descargue la solución, porque esto realmente es una cámara de absorción. ¿Que une qué? ¿Qué une? Lo vimos por allá hace un rato y yo les eché un montón de horas sobre eso. Une los haces vasculares del xilema. Muy bien. Entonces, yo uní un montón de orificios, de traqueidas, de huequitos, de vasos, de que, como lo quieran llamar, para que por ahí se vaya la solución que yo inyecté. Entonces, digamos que esos dispositivos, digamos que, a ver, tienen muchas ventajas versus los tratamientos convencionales que hacemos hoy con las aplicaciones o las aspersiones con la fumigadora estacionaria. No le estoy diciendo, esto es la solución milagrosa para ya salir de las fumigadoras estacionarias, no. Eso no es cierto. ¿Tiene ventajas? Sí, pero digamos que en nuestro nicho de mercado es difícil decir hoy que vamos a sustituir la aspersión por inyección, pero sí tiene un control más eficiente en unos problemas fitosanitarios que la aspersión no tiene. Ustedes saben dónde vive el siliboro, ¿cierto? Él se alimenta del xilema, que es que el nombre lo dice, y el cuturumimos. ¿Bien? Entonces, si yo hago una aplicación foliar y voy allá y fumigué todo el tallo, el siliborus allá en el xilema viendo cómo fumigan afuera y eso no le llega a él. Entonces, digamos que es un método que sirve para hacer unos tratamientos puntuales. Por ejemplo, en el de los casos de los omicetos. Para omicetos, ¿será que hacer una aspersión al aire puede ser más eficiente que hacer la inyección? Yo creo que difícilmente. Pero digamos que la endoterapia versus las aplicaciones convencionales tiene muchas ventajas, entre esos una práctica segura, no se mandan moléculas al medio ambiente, voy a hacer un tratamiento enfocado al problema fitosanitario que tengo y no solamente voy a hacer una aplicación de un insecticida o una molécula fungicida, sino que también puedo aplicar bioestimulantes y algo de nutrición vegetal a través de esa perforación que hago.
¿Cuánto puede durar activa un punto Esa es muy buena pregunta y gracias por hacerla. En el caso de las dicotiledonias, dijimos hace un rato que empiezan a liberar unas sustancias que forman la barrera 1, que son sustancias que son alcoholes, pectinas, geles, resinas. Después de que usted hace la perforación, 2 días después, ese orificio, ya la planta, digamos que lo tiene como inutilizado. Yo no lo puedo reutilizar. Difícilmente, como en las palmas, yo puedo utilizar un mismo orificio para hacer 2 tratamientos. Porque ¿se acuerdan cuando les dije que en palmas yo tengo un radio de 50 centímetros, que es el área útil que yo puedo usar para trabajar, con una sola perforación? Inicialmente puedo hacer un primer tratamiento aprovechando el 50 o el 70%. Entonces, si mi radio son 50 y utilizo el 70, 35 y me quedan otros 15 para hacer un tratamiento posterior, ya termino de perforar hasta llegar al centro del radio. En las dicotiledonias no lo puedo hacer. De ahí que la recomendación sería no hacer más de una inyección al año, porque el fosfito se acumula. Entonces la pregunta es, ¿será que si inyecto 2 veces fosfito con intervalos de 3 meses se acumula tanto? ¿Qué tanto? Entonces, la respuesta es, digamos que no me va a servir para hacer más de un tratamiento. Sí, porque es que mientras más huecos yo le haga al árbol, más abro la ventana de probabilidades de que me pasen cosas que no quiero. Entonces, digamos que un tratamiento adecuado tiene muchos beneficios. Podemos hacer con un tratamiento adecuado el control fitosanitario de un problema que ya tenemos evidenciado, es más eficaz, es más veloz. Y lo otro es que si yo utilizo rompo la tensión superficial del agua con la molécula que voy a aplicar, la velocidad de absorción va a ser más alta que si no lo hiciera. ¿Por qué? Porque se va a dispersar más fácil por hacer vasculares, ¿cierto? ¿Puedo tener control sobre algunos insectos? Sí. Ejemplo, ya les he puesto varios, pero de pronto en el sector en el que nosotros hoy trabajamos, que es el aguacate, pues digamos que ahí podemos tener control sobre 2 problemas puntuales, que ya los mencionamos, Rhynchophorus y Coturumimos, no, perdón, qué pena, Siliborus, Coturumimos, y ahí se pueden utilizar moléculas como el dinotefurán, y funciona bastante bien, y hay estudios sobre eso, se los voy a dar también para que los compartas. De la Universidad de Florida, donde en un sembrado de aguacate se encontraron que el Siliborus terminaba siendo el vector de otro problema fitosanitario difícil de controlar. Entonces, digamos que la endoterapia vegetal nos sirve para realizar diversos tratamientos, pero debo de hacerlo correctamente. Debo de conocer muy bien qué solución estoy inyectando y si estoy dentro de los parámetros de la química del árbol. Si me salgo de esos parámetros, probablemente el tratamiento va a traer lo contrario a lo que yo deseo. ¿Puedo poner bioestimulantes? Sí, claro que sí. Yo he hecho una cantidad de ensayos con bioestimulantes e incluso he inyectado ácido salicílico. El ácido salicílico es complejo. Yo quemé unos arbolitos de la finca con eso, pero hay que saberlo hacer. Entonces le digo, todo es bien hecho, funciona muy bien. Mal hecho es un desastre. El ácido salicílico, digamos que también es un precursor en la planta de metabolitos secundarios que le permite defenderse por sí sola, pero el ácido salicílico es muy inestable. Y si yo lo inyecto en unas concentraciones muy altas y no regulo su pH, digamos que difícilmente el resultado va a ser positivo. La manera correcta de hacerlo es acompañarlo siempre de un bioestimulante. Ejemplo, nosotros tenemos como bioestimulante, pues, de muchos de los portafolios que tiene la compañía, un producto que se llama Aminopoder. Es un bioestimulante bastante interesante que lo he mezclado con el ácido salicílico, me baja el pH, me lo controla y los resultados han sido bastante buenos. No quiere decir que tiene que hacer ese, no, digamos que, yo he hecho con ese bioestimulante y me funciona bastante bien. También hay poquitos por una cierta. Sí, hay que saberlos aplicar para no cometer el error de quemar lo que me pasó a mí. Yo quemé unos arbolitos con eso, pero al comienzo, cuando estaba haciendo ensayos, muy interesantes. Que esto se quedó como rebelde. Bueno, factores que afectan la eficiencia de la endoterapia. Vamos a ver si este video lo podré cargar desde ahí, yo creo que no. No. Bueno, se los muestro al final cuando terminemos de grabar.
Entonces, digamos que para cargar los dispositivos existen varios métodos. Ahorita hacemos el ejercicio. Estos dispositivos son reutilizables. Entonces, para reutilizarlos, ¿qué necesito? Una jeringa de ganadería común y corriente, por ejemplo, esta es de 20 centímetros, vale 25.000 pesos en cualquier veterinaria. Y la boquilla de llenado. La boquilla de llenado es la misma, digamos que cumple la misma función que como la de un balón de fútbol. Para yo llenar de aire mi balón de fútbol necesito una boquilla especial para no dañar la membranita. Esto internamente tiene una membrana, les va a pasar uno para que lo puedan ver. Qué pena con ustedes que no los compartí antes. Son dos, el XL y el Mini. Y lo que tienen por dentro es esto. Entonces, cuando yo estoy llenando ese dispositivo con esta jeringa, lo que estoy haciendo es colocar una solución nutritiva, un producto fitosanitario ahí dentro. Y simplemente con el hecho de cargarlo, empieza a oponer resistencia. Porque el tubo látex lo que quiere es devolverse y vaciar todo lo que hay adentro. Entonces, los dispositivos, él empuja el líquido. Digamos que eso es lo que me vence la embolia que genero yo cuando hago la perforación en el tallo. La presión que manejan los dos dispositivos está en el dispositivo Mini maneja una presión que oscila entre 1 a 2.5 bares. Y el dispositivo XL, que es el que tiene mayor volumen, le puedo cargar hasta con 150 mililitros, maneja 1 a 1.5 bares. Maneja baja presión, pero maneja más volumen. El dispositivo Mini lo puedo cargar hasta con 75 mililitros de la solución. Entonces, digamos que versus los otros métodos, por ese lado, digamos que tengo la oportunidad de poner mi solución nutritiva, mi producto fitosanitario más diluido. Si lo pongo más diluido, ¿qué sucede? ¿Cierto? Y también al manejarlo más diluido, puedo conseguir que la absorción sea más rápida, más ágil. Entonces, la concentración de la solución incide en la absorción. La concentración de la solución incide en la absorción, pero también puede ser un riesgo que afecta a la salud del árbol. Para usar los dispositivos se utilizan dos conectores. Vamos por aquí. Uno es el Mini, que es un conector que maneja un diámetro de 4.8 milímetros y el otro es el estándar, que maneja un diámetro de 6.5 milímetros, de un cuarto. Digamos que esas hacen como las veces de agujas, que son las que van a entrar a los haces al tallo para descargar ahí la solución. Por eso las perforaciones que se usan, digamos que la más gruesa es de una broca de un cuarto, pero yo puedo trabajar perfectamente en el cultivo de aguacate la perforación con una broca de 4.8, que sería para el dispositivo y el conector Mini. Yo puedo utilizar cualquiera de los dos dispositivos en el cultivo de aguacate y no estoy limitado a que tiene que ser el Mini o el XL. Lo más importante es tener la solución adecuada y el tratamiento correcto para el problema fitosanitario que tengo. ¿Cuánto tiempo demora la inyección? El tiempo de absorción siempre va a estar atado a la salud del árbol y a la química, lo que estoy inyectando, y a los factores abióticos. Si tengo buena oferta ambiental y el árbol está sano, una solución de unos 50 mililitros se puede absorber entre 10, 20 minutos. He tenido casos que todo un día y no se absorbe, pero eso depende de la oferta ambiental y la salud del árbol. Todo esto es reutilizable. Son reutilizables. Los dispositivos tienen varios usos. Los usos están también ligados a la calidad o a la química a lo que uso. Como son látex natural, las avermectinas tienen en su composición derivados de los hidrocarburos. Y el látex natural y los hidrocarburos no son muy buenos amigos. Entonces se termina deteriorando ese látex, se deshace y ya después se estalla y ya no sella. El uso oscila entre 25 y 40 usos máximo, que ha sido lo que yo le he sacado a un dispositivo. ¿Cómo repite? Que el número de usos de los dispositivos está atado a la solución química que yo inyecte. Algunas moléculas tienen en su composición derivados de los hidrocarburos, y como esos dispositivos están formados de látex, el látex y los hidrocarburos no son muy amigos, se lo deshace.
Entonces, cuando inyecto hidrocarburos, por ejemplo, el Jardín Botánico de Bogotá, ellos usan estos dispositivos para control de nípteros en el arbolado urbano de la ciudad, y ellos usan abarmectina. Ellos usan abarmectina con concentraciones de 2 mililitros por dispositivo en 20 mililitros de agua, pero con 4 usos ya están inutilizables los dispositivos porque los deshacen. Por ejemplo, en el caso nuestro, que solo los usamos para inyectar fosfitos o algunos productos bioestimulantes, 25 hasta 40 usos. En el caso, por ejemplo, del de Notefurán, que lo he inyectado, 18 o 20 usos promedio un dispositivo. Bueno, preguntas. Llegó el momento que... Nuestro beneficio. Por aquí están, bueno, el equipo comercial y técnico de la compañía está aquí presente, el que de pronto desee conversar con ellos, porque yo costos no manejo, pero está Jessica, Catalina y don César Arias también, que pronto los puede acompañar en esa parte. Porque está el tema de... Una cosita, hablaste un poco de la presentación sobre la presión, mencionaste un dato como de, ¿era 6 PSI? Sí. El límite. No exceder ese límite para 6 bares, perdón. 6 bares, qué pena. 6 bares, sí, pena. Se supone que cuando la gente utiliza, digamos, las élites utiliza la gente con unas bandas de caucho. Buscan vencer el embolismo. ¿Qué precio me pondrá ahí? Yo creo que se puede llegar al bar, porque ellos lo que hacen es que presurizan el líquido y conservan el líquido presurizado. El problema es que cuando empieza a descargar, empieza a perder presión. Esta es la ventaja que tiene esto, esto nunca pierde la presión. La conserva la misma, desde el primer momento hasta el final. Siempre oscila la misma presión. Estos son casos de éxito de tratamientos con fosfitos y bioestimulantes. Los aguacaticos que inyectamos acá en Llano Grande, pues pueden ver que más o menos en 2 meses hubo una buena recuperación usando el bioestimulante adecuado. Porque he tenido casos en los que he tratado de usar algunos bioestimulantes que ni se absorben y que cuando uno va y mira el árbol está igual. Y en otros casos en los que esos bioestimulantes sí hacen su efecto y cumplen su tarea. En Tierra Grossa, Llano Grande, por ejemplo, hubieron varios casos de éxito en el que se hicieron tratamientos a árboles, digamos que decorativos, netamente. Y se inyectó el aliet, que termina siendo un fosfonato. Con Andrés, ¿qué bioestimulante utilizaste en ese caso? Aminopoder. Acompañado de un bioestimulante. ¿Por qué la importancia de acompañarlo a un bioestimulante? Porque les dije hace un momento, el árbol va a tener un gran gasto energético. Su sistema radicular está afectado. Entonces él gasta la poca energía que tiene tratando de recuperarse y hay que mandarle algo de comidita ahí en el tratamiento. Entonces cuando va en esa mezcla lo está utilizando con algo diluido. Sí, señor. Es que la gente, ¿qué experiencia tenés con los sulfitos concentrados? Concentrados. Queman todas las hojas nuevas aplicables. Sí. Técnicamente se puede utilizar con concentraciones hasta el 60%, pero yo soy muy conservador y nunca me voy hasta allá. Yo prefiero trabajarlo en 40, 50%, pero técnicamente se puede subir al 60%. Y respecto a la dosis, pues, tradicionalmente hemos manejado por ahí 8 o 10 centímetros por diámetro de copa. de copa. Yo lo hago por concentración, porque yo trato es de inyectar una cantidad de líquido de acuerdo al perímetro del tallo. Pues que este método sugiere eso. Ejemplo, si su perímetro, que sería la circunferencia total de esta mesa, es de 1.5 metros, ¿cuántos dispositivos debería de instalar para garantizar un reparto homogéneo en copa? 4 a 5 dispositivos en 4 o 5 perforaciones. Y mis dispositivos, digamos que los que voy a usar los voy a cargar con 40 mililitros. Entonces lo que hago es, para solucionar el problema, preparo un litro. El litro tiene el 50% de fosfito. Litro total solución. 50% de fosfito y le puedo poner un 5, un 10% de bioestimulante. Para el total del litro. Eso quiere decir que si en 1000 mililitros el 5% es bioestimulante, ¿cuánto sería el total en mililitros del bioestimulante? Y ya de ahí simplemente voy, cargo dispositivos y voy conecto. No voy cargando uno por uno. Llevo la solución preparada y lista para aplicar. Bueno, vamos a hacer unas preguntitas, vamos a rifar unos termitos, unos llaveritos. ¿Cómo están? ¿Cuántos minutos tengo? 3, 3, 2, 1. Bueno, no, de antemano, muchas gracias. Dudas, preguntas, inquietudes, estamos pues atentos y dispuestos a acompañarlos, asesorarlos, hacerles pues como el seguimiento en campo. Nuestro equipo comercial y técnico está distribuido en la zona
de Oriente A, Oriente B, siempre muy atento y dispuesto a hacerles el acompañamiento. Ustedes tienen una duda, una pregunta, ve, quiero intentar probando con este producto de mi portafolio, quiero intentar probando con este otro. Digamos que el conocimiento es para entregárselo a todo el mundo. Yo soy enemigo de quedarme con el conocimiento mío para mí solito. Eso no tiene sentido. Entonces estamos como compañía para colaborar, para apoyarnos, para hacer como todo ese trabajo que ustedes deseen desarrollar en campo. Si tienen una inquietud técnica, Jessica está en plena capacidad de atenderlos y darles toda la información. Ahorita ella les dará su contacto. Si quieren de pronto montar una parcela demostrativa, Jessica también los puede acompañar y les puede dar todo el tema de los costos y los precios. ¿Cuántas personas son, Jessica, para que reviemos los términos? No, yo me quedo. Sí, claro, carguémoslo. No, pues a uno le damos termitos y a otro le damos llaveritos. ¿Sí? Sí. Manu. Buenas, vamos a proceder con unas actividades dentro del comité y más o menos en 15 minutos retomamos.